Bueno, hoy quiero compartir un tema que Dios me ha estado hablando a mi vida, y es sobre cómo nosotros, los hijos de Dios, o cada persona vive en su vida estaciones. Y quiero compartir la palabra allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Yo sé que ese versículo muchos no lo sabemos de memoria. Y aun cuando estamos pasando momentos difíciles, queremos como creer y pensar que este versículo de la Biblia tenemos que hacerlo realidad. Permítame leerle la palabra en esta mañana. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, te adoramos. Usted que está en casa, eleva una oración en esta mañana. No es una transmisión más, es un altar, es un momento de gloria, es un momento de adoración, es un momento donde nos vamos a conectar al Padre en esta mañana. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por cada persona que está conectada y aún los que se van a conectar. Gracias, Señor, por mi vida, mi hogar, mi esposa, mis hijos. Gracias por la vida de cada hombre y de cada mujer, Señor. Gracias porque creemos que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo te pido que tú nos ministres en esta mañana, Señor. Eres el invitado especial en esta reunión, Espíritu Santo. Tú eres el invitado especial. Tú estás aquí en medio de este recinto. Tú estás aquí en medio de este lugar. Tú estás allí en casa, en cada persona, Señor. Reciba toda la gloria, Señor. Y que este altar, que esta celebración, que esta reunión sea como un olor fragante delante de ti, Señor. Amén y amén. Hay estaciones en nuestras vidas que debemos pasar. Y ayer en la noche yo le decía a Dios: Dios mío, necesito un toque más de tu espíritu. Y salí un rato a caminar como de costumbre. Y hablaba con mi apóstol Antonio. Y estuvimos caminando un rato. Y yo le dije: apóstol, yo pienso que cada hombre y cada mujer pasa por diferentes situaciones. Y empezamos a conversar. Y vino un rema en ese momento. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana ese rema. Y el mensaje que hoy quiero compartirles de parte de Dios se llama estaciones de cocinamiento. Óyeme bien, óyeme bien. Estaciones de cocinamiento. ¿Cómo así, pastor? Cuando
una persona quiere realizar una cena, quiere realizar una comida, o cuando alguien va a un paseo y quiere realizar un delicioso almuerzo, debe tener unos pasos para que al final la comida esté lista. Debe haber una preparación, debe haber una exigencia, debe haber una selección de algunos productos en los cuales van a ir a una olla, van a ir a un lugar donde se van a preparar y se van a empezar a cocinar para que al final de esa preparación haya un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Si usted me pregunta en esta mañana, yo estoy seguro que usted no lo haría y yo tampoco lo haría. Yo no me sentaría a la mesa a cenar y a comerme un bocado de pollo crudo o un trozo de carne cruda o una hortaliza, bien sea yuca, papa, como se llame, cruda. No la comeríamos ya preparada. Así somos nosotros en el reino. ¿Sabe cómo somos nosotros? Vivimos de estaciones en estaciones. Vivimos momentos donde Dios quiere que su kairos se mueva a favor de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, y sabemos que los que amamos a Dios, o los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú te estarás preguntando, ¿cuáles cosas son las que me ayudan a bien? Pues muy bien, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes unos tips muy importantes. Y quiero que vayamos allí, acompáñenme en casa, al libro de Génesis. Y hoy quiero hablarte. Y muchas veces hemos tocado este tema. Usted muchas veces ha predicado sobre José. Pero hoy yo quiero hablarte de un hombre que vivió de estación en estación. Y en cada estación de su vida, Dios lo preparó para llevarlo al final a una celebración. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Yo le invito para que usted allí en casa lo lea. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Óyeme bien, en la tierra de Canaán. No es donde tú naces, es a donde Dios, óyeme bien, te quiere llevar. Es a donde Dios quiere permitirte que tú vivas un proceso para que alcances celebración. Versículo 2. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica
de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero aquí es donde empieza. No era la túnica, no era José, era que Dios empezó en la vida de un jovencito de 17 años su proceso. Y versículo 5 de Génesis capítulo 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más y más. José vivió 13 estaciones en su proceso para poder llegar, óyeme bien, a su diseño. De repente tú lleves 2 estaciones, 3 estaciones. De repente tú llevas conmigo más de 3 estaciones. A José lo metieron en una cisterna, óyeme bien. A José lo vendieron a los ismaelitas. A José lo llevaron y lo vendieron a Potifar. Allí en Potifar, por una trampa que más adelante vamos a ver, lo metieron a la cárcel injustamente. Pero allí en la cárcel fue jefe de los presos. Pero de la cárcel Dios lo sacó. De esa estación tan horrible Dios saca a José. No importa tu estación, no importa tu proceso. El hombre de Dios, óyeme bien, el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene llamado va a vivir procesos para brillar. El hombre de Dios y la mujer de Dios, donde quiera que vaya, óyeme bien, siempre va a brillar. ¿Sabe por qué? Porque en cada proceso de tu vida Dios está contigo. En cada proceso grande, doloroso, amargo, en cada desierto que tú lloras, Dios está contigo. José brilló ante su padre. José brilló allí en la casa de Potifar. José brilló allí en la cárcel. José al final de todo, siguió brillando. Y si usted mira el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 48, José al final pudo alcanzar una celebración y pudo bendecir a sus hermanos. Mire, querida iglesia, amigo que me oye, pastor, líder, hermano, amigo, los procesos de Dios no vienen para quedarse en nuestras vidas. Simplemente son circunstancias que vienen, pasan, pero no se quedan. Y una estación de cocinamiento de Dios es el tiempo perfecto, óyeme bien, y el correcto de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el crono de Dios, es decir, el proceso de Dios, cuando Él empieza una obra en ti y en mí, la va a culminar. Y dice la Biblia en Génesis 37:5: y soñó José un sueño
y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Hay gente que se burla. Hay gente que de repente se ríe de tu proceso. Pero quiere que te diga algo en esta mañana, querida iglesia. No es quien se burle de ti. No es quien no crea en ti. Es cómo Dios te ve. ¿Y sabe cómo vio Dios a José? En celebración. ¿Sabe cómo nos ve Dios? Nos ve como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que los que le amamos, wow, los que le amamos, todas las cosas, todas nos ayudan para bien, conforme a su propósito somos llamados. José fue llamado en medio de sus hermanos. José era el joven inesperado por allí. José era el jovencito que de repente nadie creía en sus sueños. Pero los sueños, óyeme bien, los sueños proféticos que Dios le reveló a José se cumplieron. Y quiero que me acompañe allí en Génesis capítulo 37, versículo 27 en adelante. Pero quiero que leamos el 23. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica que su padre le había hecho, aquella túnica hermosa, bonita, de colores, radiante, y le tomaron y le echaron, versículo 24 de Génesis capítulo 37, y le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Wow. No importa en qué cisterna te encuentres. No importa en el lugar donde estés. No importa el país donde están. No importa la familia que Dios te dio. Lo importante es que Dios está contigo. Y muchos dirán, José tuvo suerte. No, José no tuvo suerte. José tenía a alguien que estaba con él y se llamaba Dios. Versículo 27 es donde viene a empezar en la vida de José un proceso de celebración. Pastor, celebración, y estando allí en una cisterna, en un hueco. Sí, ahí empezó su celebración. ¿Sabe por qué? Porque donde está Dios hay celebración. Donde está Dios, el cáncer desaparece. Donde está Dios, la pobreza se va. Donde está Dios, la escasez se convierte en abundancia. Donde está Dios, la soledad se convierte en compañía. Donde está Dios, la tristeza se convierte en gozo. Donde está Dios, todo lo es. Y allí en esa cisterna, aunque sus hermanos estaban en la parte de arriba y José estaba allí abajo en ese hueco, allí estaba Dios.
No importa quiénes están hoy arriba. No importa quiénes te miren del hombro para abajo. Lo importante es que Dios está contigo. Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, los mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo llevaron arriba y le vendieron. Wow. Aquí es donde me gozo. De pronto, muchas veces te hayan vendido. De repente, muchas veces te han traicionado. De repente, muchas veces te han fallado. Muchas veces se han burlado de ti. De pronto, muchas veces no han creído en ti. De repente, muchas veces aquel al que tú le diste la mano un día te traicionó. Pero quiere que le diga algo en esta mañana. Estaciones de cocinamiento son estaciones de procesos. Porque al final viene la celebración. Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Ay, Dios mío. Y aquí viene lo bonito del asunto. Aquí es donde Dios dijo: un momento, así como levanté a Lázaro y lo saqué de la tumba, lo saqué de la cueva, hoy ha llegado el momento de que José se levante de la cueva. Pero pastor, lo llevaron a Egipto. Sí, no es donde te lleven, no es donde te coloquen, no es donde tú estés, es quien va contigo. Y José no iba solo. El odio de sus hermanos hizo que lo vendieran como esclavo en Egipto, lejos de su familia, lejos de sus hermanos, lejos de papá y mamá. Pero quiere que le diga algo. La bendición de Dios se extendió sobre José. El Señor estaba con José. Y ¿sabe cuál es la clave? Hermana Jocelyn, usted que está allí en Bélgica. Apóstol Antonio, usted que está en casa. Elena, usted que está en casa. Usted que está conectado. Giovanna, allí en Venezuela. Janine, usted que está en casa. ¿Sabe cuál fue el secreto de José? Que Dios estaba con él. Y si Dios está conmigo, nadie contra mí. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tormentas, aunque vengan problemas fuertes, Dios estaba con José. De repente tú me oyes predicar y dirás: pastor, pero tú nunca estuviste como vivió José. Tú nunca estuviste preso. A ti nunca te vendieron. Nadie creyó en ti. Quiere que te diga algo, querido amigo, querido pastor. Si te contara mi testimonio, yo te diría que en cada estación de mi vida
Dios me metía, óyeme bien, en una olla con buen agua y con bastante llama de candela. ¿Sabe por qué? Porque me estaba cocinando. Hoy de repente tú estás en esa olla y tú estás sirviendo y tú dices, ya no puedo más. Y de pronto tú digas, esta situación me desespera. Ayer hablaba con mi apóstol y me decía, oye ministro, esta situación aquí en Cúcuta, ahora uno los fines de semana encerrados. Yo le decía, ministro, le decía, apóstol, pero al menos usted y yo podemos salir a caminar. Al menos usted y yo tenemos algunos privilegios que otra persona no tiene. Y me dijo, cierto, no es como tú te sientas, es como Dios te va a llevar a celebración. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 6. Otra estación más de José. Otra estación más en su vida. Génesis 39, 1. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. La bendición de José se extendió en la vida de José y alcanzó al egipcio. Pero sin embargo, las cosas cambiaron dramáticamente para José. José había caído en la cisterna, lo habían vendido, pero ya no era un esclavo, ya era el mayordomo, era un administrador. Cuando precisamente las cosas aparentan estar bien, hay que tener mucho cuidado. Y empieza otra vez, otra estación en la vida de José. ¿Sabe por qué? Porque siempre cuando tú estás brillando, porque siempre cuando tú vas en un momento de celebración, por ahí hay un dicho que dice: nadie quiere ver ojos bonitos en caras ajenas. Nadie quiere verte que tú alcances celebración. Nadie quiere verte que tú prosperes. Nadie quiere verte que tú tengas una familia poderosa. Nadie quiere ver que tu ministerio sea exaltado. Nadie quiere ver que Dios te honre. La mayoría de personas envidiosas que ven que tú vas de celebración, anda buscando la manera de cómo hacerte caer. Y preciso, dice la Biblia, allí la mujer, dice en el versículo 7, que aconteció después de esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia de esta mujer. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Hay gente que está apostando a tu fracaso.
Hay gente que está apostando a tu caída, pero quiere en esta mañana comunicarte una perla. Dios apuesta por ti. Dios cree en ti. Dios creyó en José y José le dijo: yo no puedo hacer nada, yo no voy a deshonrar a aquel que me dio la mano. Wow. José defendió a su amo. Sin embargo, aquella mujer, no contenta, fue y levantó una calumnia ante el jefe, ante el amo, sobre José. Wow, 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 wow. Y aquí empieza una estación dolorosa, donde José, por una mentira, fue llevado a la cárcel. Wow. Pero allí en la cárcel, Dios estaba con José. Y quiero que usted en esta mañana analice y traslade su imaginación. Y quiero que te coloques en los zapatos de José. Primero, había sido expulsado de la casa de sus padres por odio de sus hermanos y por un sueño que había tenido. Lo vendieron como esclavo. Lo mandaron a la cárcel injustamente, en una prisión de un país donde él no había escogido estar. De repente, tú no escogiste la estación que estás viviendo. De pronto tú no escogiste el proceso que tú estás viviendo. Tú no escogiste los problemas que te vinieron de repente. Pero Dios sí te escogió a ti. Alabo el nombre de Dios. Dios te escogió a ti para celebrarte. Dios te escogió a ti para que tú brillaras. Dios te sacó del anonimato para que resplandecieras. Para que tú y yo fuéramos luz en medio de las tinieblas. Pero pastor, ¿cómo voy a llamar bendición a lo que le pasó a José? Es posible que tú no entiendas, que yo no entienda. Es posible que usted diga: Señor, ¿por qué me sucedió? Señor, ¿por qué me está sucediendo? Pero lo importante es que Dios está contigo. Está con tu familia. Está con tu esposa. Dios está en tu empresa. Dios está en tu ministerio. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que no parecen ser buenas, de repente al principio José no era bueno para él, no, y para nadie. ¿Qué va a ser bueno que lo traicionen sus hermanos? ¿Qué va a ser bueno que lo vendan? ¿Qué va a ser bueno estar en una cárcel o estar preso de la libertad? ¿Qué va a ser bueno ser un esclavo? Eso no es bueno. Pero aún esas cosas que no son buenas se convierten, ¿saben qué? En oportunidades para Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 40, versículo 9 al 15. Y usted que está en casa lo va a leer, pero yo quiero leerle unos versículos. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo:
yo soñaba que venía una vid delante de mí. Versículo 10. Y en la vid tres sarmientos, y ellas como brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uva. Versículo 14. ¿Y sabe qué le dijo José después de haber interpretado el sueño al copero? Acuérdate pues de mí cuando estés bien. José le interpretó dos sueños estando en la cárcel, al copero y al panadero. Y los sueños que José interpretó se cumplieron. Porque aún estando en la cárcel, José no perdió la identidad de Dios. José, estando en la cárcel, privado de la libertad, siguió soñando. Y Dios se le seguía revelando. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre y una mujer brilla, Dios se le revela a él. En la cárcel, donde nadie pensaba que iba a salir, Dios lo hizo brillar. La historia de José es la historia de un joven que no había cometido nada malo. Era un joven que fue perseguido. Era un joven de corta edad, 17 años. Y de repente José no tenía respuestas para tantas estaciones. De repente tú no tengas la respuesta ahorita. Pero hoy, óyeme bien, hoy quiero contarte un testimonio. Esta persona que está aquí predicando ha pasado momentos difíciles. Ha pasado momentos donde todas las puertas se han cerrado. ¿Sabes por qué te hablo con autoridad, querida iglesia? Querido pastor, usted que me oye. Querido líder, usted que está allí en casa. Papá y mamá, hijo, hermano, amigo. ¿Sabe por qué te hablo de una estación de cocinamiento? Porque su servidor lo vivió. Su servidor, en un momento de su vida, lo perdió todo. En un momento de su vida había perdido ministerio. En un momento de su vida había decepcionado a muchos. En un momento de su vida muchos le dieron la espalda. En un momento de su vida casi pierde su hogar. En un momento de su vida todo se derrumbó. En un momento de su vida su servidor vivió el fracaso. En un momento de su vida aquel hombre, aquel pastor, aquel padre de familia que un día brillaba en una iglesia, le tocó vivir en estaciones de cocinamiento. Y cuando yo pensaba que me iba a quemar, cuando yo pensaba que no iba a salir de esa olla, hubo alguien que creyó en mí. Hubo alguien que se atrevió a apostar por mí.
Hubo alguien que aunque todos se fueron, aunque todos me dejaron, hubo alguien que Dios usó, porque Dios siempre usa los escenarios para sacarnos, para brillar. Hubo alguien que Dios en un momento del caos usó. Y yo sé que usted me está viendo. Y ese alguien que aunque nadie creía en mí, que aunque nadie, mis palabras ya no servían para nada, Dios le dijo a esa persona: nadie cree en él, pero tú vas a empezar a creer en él. Y esa persona para mí es un padre, un amigo, un apóstol, un compañero de ministerio. Para mí es un hermano. Ese se llama Antonio Campos. Dios va a usar a alguien para llevarte de la prisión al palacio. Pasaron 2 años, óyeme bien, para que el copero, oye, wow, no importa los años que tú tengas que vivir en la estación, no importa el tiempo que tú estés allí en el proceso, lo importante es que va a llegar el momento, va a llegar el Cairo de Dios y te va a sacar. Génesis 41:1 dice: y aconteció que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño y parecía que alguien tenía la respuesta. Ahora te podés preguntar por qué ha pasado tanto tiempo. No es tu tiempo, no es mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Vivimos en un siglo, vivimos en un tiempo donde queremos que todo se haga ya, donde todo se haga rápido. Pero quiere que te diga algo. Lo mejor que Dios quiere hacer no es rápido. Dios hace lo mejor. Fue Dios el que escogió 2 años para darle sueños a Faraón. Dios va a usar, óyeme bien, en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, en el crono de Dios. Dios va a usar al final. Te va a sacar de la situación donde te encuentras. Oye, en tan solo minutos, wow, llega una respuesta. Estaba preso, estaba sin salida, de repente lo habían condenado a muchos años, pero en tan solo minutos estaría de la cárcel y de ser un esclavo a ser el segundo al mando. ¡Wow! Después del faraón, él era el que estaba al mando. Fue el segundo al mando en Egipto allí del faraón. De repente, si tú te encuentras en esta situación en la cual
piensas que no vas a salir. Acuérdame bien, de repente una llamada, de repente un mensaje te va a dar la salida. Pero quiere que le diga algo, quiero ir adelantándome un poquito. Capítulo 42, hemos visto el proceso de José. Vemos cómo José empieza a gobernar allí en Egipto. Vemos cómo José más adelante empieza a hacer, porque José era un administrador. José era un empresario. José sabía lo que hacía. No importa lo que tú tengas en tus manos. No importa lo que tú veas. Lo importante es quién va delante de ti. José, Génesis capítulo 42, versículo 1 al 6. Y viendo Jacob, oye, ya aquí como que la cosa empieza a ponerse buena. Aquí donde empieza Dios a llegar a su etapa cumbre con José. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué hoy se están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no morirnos. Pero lo que no sabía Jacob y sus hermanos de José era que en Egipto había una persona que los iba a librar de la muerte. Tremendo. Aquellos que le vendieron, aquellos que le traicionaron, aquellos que se burlaron, recibieron su recompensa de aquel joven inocente. Aquellos que un día se burlaron de ti, aquellos que un día no creyeron en ti, van a ver cómo Dios te va a hacer brillar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nacimos para brillar. Acuérdate, nacimos para brillar. Pero por circunstancias de la vida nos opacamos. Pero Dios siempre quiere que brillemos. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Versículo número 5 del capítulo 42. Y vinieron los hijos de Israel a comprar los que le venían, porque habían hambre en la tierra de Canaán. Wow, Dios sacó a José de Canaán a llevarlo a Egipto con un propósito. Una vez con mi esposa, que alaba a Dios por esa mujer hermosa que me regaló, que ha estado conmigo por más de 26 años como mi esposa. Alabo a Dios porque en estos 18 años de ministerio con mi esposa, sirviéndole a Dios con mis hijos, yo digo, Dios me regaló una barra de oro. Y en estos días comentaba con ella algo y me decía, nos ponemos a platicar y me decía, amor, ¿te acuerdas que tú no querías venirte para Cúcuta porque estabas enamorado de Venezuela? Y yo le decía, sí, amor,
Pero yo amo Venezuela. Mis hijos se levantaron en Venezuela. Nuestro ministerio pastoral inició en Venezuela. Pero Dios nos saca de Venezuela a bendecir esta tierra que un día nos vio nacer. Y de repente, por las circunstancias de lo que estamos viviendo, hemos querido hacer tantas cosas. Pero yo estoy seguro de algo: que el día que Dios nos saque de Colombia, sé que muchos de ustedes brillaron, brillan y seguirán brillando. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. La última vez que José había visto a sus hermanos había sido muchos años atrás. Pasaron más de 10 años donde él no había visto a sus hermanos. Vamos para 6 años de nosotros no tocar a nuestro hijo físicamente y darle un abrazo. No sé qué pasará el día que toque llegar a ese momento. ¿Usted sabe qué son? 4 años sin poder ver físicamente. Gracias a Dios por las redes. 4 años sin ver a nuestro primogénito, abrazarle, sentir el calor, sentir el apretón de su mano. Más de 2 años que no recibo un beso de mi hija, un abrazo. ¿Cómo se sentiría José? Y estoy hablando a título personal. Mis hijos salieron como misioneros. Salieron porque Dios los envió. José no estuvo en Egipto porque él quería estar, señores. José, Dios lo llevó con un propósito. Pero en medio de esa estación de cocinamiento, Dios preparó el momento para presentarle a sus hermanos. Dios va a preparar los escenarios para bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu negocio. Hoy la gente habla de crisis, hoy la gente habla de pandemia. Yo quiero hablarte hoy de un Dios que quiere que tú brilles. Y José era el Señor quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Cuando los hermanos inclinan su rostro a tierra, por favor retroceda, váyase a Génesis. Cuando José tuvo el sueño, ¿qué dijo? Que la luna y el sol se doblegaban a él. En Génesis 37 dice que había manojos que estaban alrededor de él y se inclinaban. ¿Quiénes eran sus manojos? Sus hermanos. Y se cumplió la palabra profética de Dios. Se cumplió la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo hará.
Si Dios ya murió en la cruz y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, para sanarte, y ya tú eres sano. Si Dios te dijo que te va a sacar del proceso donde te encuentras, ya está. Si Dios te dijo que te iba a devolver a tus hijos, solamente es que crea que tú vas a brillar. Sus hermanos y todos los hechos que ellos vivieron, todo lo que sus hermanos hicieron, fueron usados por Dios. ¿Sabe para qué? Para que se hiciera su voluntad. A veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Y sabe qué es la voluntad de Dios? Te lo voy a leer. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Acompáñeme allí. Lo voy a leer. Usted lo sabe de memoria, yo me lo sé, pero quiero leerlo. Y dice Romanos 8:38, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? ¿Lo ama por qué? ¿Por lo que Él te da? ¿Lo ama para que Él te bendiga? ¿Lo ama para que Él guarde tus hijos? ¿Lo ama para que Él guarde tu esposo o tu esposa? ¿Tú amas a Dios para que te dé dinero? ¿O por qué amas a Dios? José amaba a Dios. Y mira dónde fue llevado. Sus hermanos amaban a José antes del sueño y después lo aborrecieron. Todas las cosas les ayudan, pero yo quiero interpretarlo. Y sabemos que si yo amo a Dios y tú amas a Dios, todas las cosas me ayudan y te ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito, son llamados. ¿Usted cree que Dios no sabía que en un futuro allí en Canaán iba a haber hambre? Sí. ¿O es que tú no sabes qué va a pasar con tu futuro? Usted no sabe, Dios sí sabe. Hace 18 años salí con mi esposa para Venezuela como misioneros. Pero jamás en mi mente, jamás, ni en mi corazón, jamás pensé retornar a esta nación. Pero quiere que le diga algo. Le voy a decir algo. En la agenda de Dios, en el CPU de Dios, en la memoria de Dios, ya había una programación que retornáramos. En la agenda de Dios ya está tu futuro. En la agenda de Dios ya sabe lo que te va a pasar hoy, mañana y pasado mañana. En la agenda de Dios ya sabía lo que iba a pasar con José. Y sabe, me gusta cómo José termina su vida. Y mire allí en el libro de Génesis capítulo 50. Y con esto quiero culminar ya en esta mañana, ir culminando, porque quiero orar por ti. Quiero orar por tu vida, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu empresa, por Venezuela, por Colombia, por Europa, por el mundo entero, porque hoy
Algo se está cocinando para ti. Tú hoy estás en una olla hirviendo porque Dios va a sacar lo mejor de ti. Génesis capítulo 50, versículo 18. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: hermanos, henos aquí por siervos tuyos. ¿Y saben qué le digo? Oye, me encanta el corazón de José. Un corazón perdonador. Y José le dijo: no tengan miedo. ¿Acaso yo estoy en tu lugar? Hay gente que se quiere colocar en el lugar de Dios, juzgándote, señalándote, criticándote, murmurándote. ¿Acaso somos más que Dios? Wow. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy es y para mantener mi vida a mucho pueblo. Dios usó a José. Aquí donde me gusta, iglesia, no tan solamente para bendecir a sus hermanos, a su padre, no, para bendecir a una nación. Dios te va a usar a ti, no tan solamente para bendecir a tu familia, no tan solamente para bendecir a tu esposa, a tus hijos, no tan solamente para bendecir a tu pastor. Dios te va a usar a ti para bendecir a muchos. Ahora pues, versículo 21, no tengan miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló el corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Versículo 26. Y murió José de edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. No es donde tú nazcas, es donde Dios te quiere llevar. Tú y yo no sabemos el final de nuestras vidas. Pero en la memoria de Dios, o en el libro de Dios, Él ya sabe cuál va a ser nuestro final. Óyeme bien esta reflexión en esta mañana. Dios envió, óyeme bien, sí. Dios envió a José a Egipto y no sus hermanos, fue Dios. Yo siempre he dicho, hay dos desiertos, uno el que Dios permite y otro el que yo me busco. He vivido desiertos donde Dios ha permitido que yo pase, pero he vivido desiertos donde yo mismo he entrado por mi desobediencia. Pero en los dos desiertos, en los dos, Dios ha estado conmigo. En tu desierto Dios está contigo. Dios lo ubicó, óyeme bien, a José en la casa de Potifar y le dio gracia ante Faraón. Fue Dios el que le llevó a prisión. Fue Dios el que le dio los sueños a los oficiales del faraón. Fue Dios el que seguía usando a José para la interpretación de los sueños. Fue Dios el que le daba los sueños a José. Fue Dios el que colocó a José como segundo al mando en Egipto. Y fue Dios, óyeme bien, fue Dios el que trajo a sus hermanos a postrarse ante Él y a confesar su culpa. Hay gente que va a venir a ti y te va a pedir perdón por lo que un día hicieron contigo.
Hay gente que un día sabe que va a tener que hacer esto. Miren. Enmudecer y bajar la mirada y decir: este era un hombre o una mujer que